Dios les bendiga. En el nombre del Señor Jesús, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Gracias por su compañía en esta su estación de radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Vamos, hermanos, a dar inicio cantando el canto número 99 de Mi Tierno Salvador, para honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Canto número 99 de Mi Tierno Salvador. Dios los bendiga, bienvenidos. De mi tierno Salvador cantaré el inmenso amor, gloriaréme en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición del impío corazón, me salvó de perdición mi Jesús. Del pecado el perdón, de la ruina salvación, por tristeza bendición dio Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. En el mundo al vagar, solitario sin hogar, no sabía qué dulce paz da Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a su verdad, de lo inmundo a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Hechos fuertes en virtud de su perenal salud, himnos da de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos. Hermano Alfredo, un fuerte abrazo. Dice este canto en la última estrofa, en la cuarta estrofa: de lo falso a su verdad, de lo inmundo a santidad. Tal como nuestro estudio de hoy en el caso de Jacob a Israel, de el suplantador a el príncipe de Dios, del hombre tramposo y rebelde al santo de Dios. Y así cada uno de nosotros quienes hemos venido por medio del Evangelio a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea dada a nuestro Dios. Vamos a seguir cantando con gozo a nuestro Dios, hermanos, un canto más. Canto número 70, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En el caso de Jacob se le cambió el nombre. En el caso nuestro también se nos ha dado un nombre nuevo. Vamos a cantar con gozo a nuestro Dios. Después vamos a Dios en palabras de oración. Canto número 70, cuando allá se pase lista. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista
cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra cese ya, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Esa tercera estrofa dice: trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Siempre, hermanos, en todo momento tenemos que recordar que escrito está: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Mire que en el caso de Jacob tuvo su etapa de infancia, de adolescencia, de juventud, y no se convirtió al Señor hasta la etapa adulta. Entonces, dice escrito está, Gálatas capítulo 6, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En Gálatas 6, el versículo 9. Así que seamos firmes y constantes predicando la palabra del Señor, aun a personas que ya nos han negado una visita, aun a personas que ya nos han negado un folleto, un estudio. Pues no sabemos en qué momento Dios habrá de tocar su mente, Dios habrá de tocar su corazón, y esta persona se ha de convertir a Dios. Mire que también el hijo pródigo salió de casa del padre. Mire que todo lo hubo malgastado y al final recapacitó. Así que, aunque veamos que una persona está perdida, aunque veamos que una persona está hundida en el pecado y entregada al pecado, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nosotros no sabemos en qué momento es el momento correcto. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Vamos a orar, hermanos, a nuestro Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, alabamos tu santo y bendito nombre. Te damos honor, gloria y alabanza, porque solo tú eres digno. Nadie como tú, arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Solo tú eres Dios grande, fuerte y temible. Tú eres digno de suprema alabanza. Nosotros somos tu pueblo, somos tus ovejas, y nosotros, Padre, como tus hijos, te damos honor, gloria y alabanza. Gracias por la dádiva de tu Hijo Jesús, que vino y murió por nosotros en la cruz. Gracias por el Evangelio eterno que nos ha sido dado y que hemos obedecido de corazón. Gracias por tu palabra, la cual nos guía día con día. Y gracias también, Señor, por tu iglesia, donde estamos aquellos quienes hemos sido salvos y donde están aquellos a quienes tú añades una vez que lo son. Padre bendito, ayúdanos a serte fieles hasta la muerte, y ayúdanos, Padre, a predicar tu verdad en amor y a llegar a más y más personas. Gracias por esta amable audiencia que tú nos concedes en mensaje para salvación. Suplicamos, Padre, que dé sanidad a nuestros enfermos, a quienes, por cierto, también amamos. La lista es inmensa, es grande, pero tu poder lo es aún más, Señor. Así que queremos ponerlos en tus manos. Tú les conoces a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas. Por favor, dale sanidad. En nombre de tu Santo Hijo Jesús te pedimos y te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, Dios nos bendiga nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Continuamos con nuestro estudio sobre la vida de Jacob. Esta vez es el santo en Hebrón, cuando su nombre es cambiado de Jacob a Israel. Veremos los eventos ocurridos en la vida de Jacob mientras él se convierte lentamente en Israel, el príncipe de Dios.
Veremos la paciencia de Dios con un hombre que cambia de ser un malhechor, un engañador, un tramposo, un oportunista, a ser uno que aprende a creer y confiar en Jehová. La semana pasada, esta semana, el día lunes y la semana pasada hacíamos hincapié en cómo es que Jacob ya Dios le había aparecido en sueños en aquella escalera con aquellos ángeles que subían y descendían del cielo, y le hace la promesa a Dios de que va a estar con él, de que lo va a bendecir, de que lo va a hacer cabeza del hogar, que nunca se va a apartar de él. Y todavía Jacob dice: si tú realmente estás conmigo, si tú realmente no me acompañas, si tú realmente me bendices, entonces tú serás mi Dios, entonces yo apartaré el diezmo. Así que era un hombre incrédulo, ahora regresa como un hombre de fe. Nos enteraremos de la naturaleza y el carácter iniciales de los primeros 10 hijos de Jacob en el incidente con Siquem y su hermana Dina. También veremos la idolatría que prevalece en la casa de Jacob, que fue llevada a esta familia nada más y nada menos que por la esposa segunda de Jacob, esto es, por Raquel. Veremos brevemente los eventos alrededor de la muerte y sepultura de Isaac. Para este momento en nuestro estudio, hermanos, Isaac ya lleva 120 años. Recuerde, cuando Isaac se casa es de 40 años, ora a Dios, y a los 20 años de matrimonio, su mujer concibe y da a luz a Isaac y a Jacob. Para este entonces, Isaac lleva ya 60 años de edad. Para este momento en el que habremos de estudiar en la palabra de Dios, se menciona también la muerte de Isaac a los 180 años. A los 180 años. Así que si Isaac había engendrado a Jacob a los 60 y muere a los 180, han pasado 120 años. 120 años. No se nos especifica exactamente cuánto tiempo duró en casa de sus padres. No se nos especifica tampoco cuánto tiempo pasó en casa de su suegro. Sabemos que por lo menos fueron 14 años, cuando menos. Los 7 que sirvió por Lea y los 7 que sirvió por Raquel. Pero fueron realmente más, porque después de los 14 años es cuando finalmente pide un salario. Y se menciona, hermanos, que ese salario fue cambiado hasta 10 veces. No creo que se le cambiara de un día para otro, ni de una semana a otra. Tal vez de una temporada de lluvia a otra, de un año a otro año, se le cambiaba. Así que es lo que pensamos. Estamos pues en la vida de Jacob. Quiero recordarle una particularidad del libro de Génesis. La manera en que Génesis marca sus divisiones, hermano Alfredo Miranda. La manera en que Génesis marca sus divisiones es cuando la Biblia dice: estas son las generaciones de, o estos son los descendientes de, y luego el nombre de alguna persona. Al hacer esto, es su hijo o alguno de sus hijos quien será el personaje principal de esa división. Leemos, por ejemplo, estas son las generaciones de Taré. Y Abraham, su hijo, fue el personaje principal en ese periodo de la historia. Ahora estamos estudiando, estas son las generaciones de Isaac, y es Jacob, su hijo, quien es el personaje número 1 de este tiempo. Después leeremos, estas son las generaciones de Jacob, o estos son los descendientes de Jacob, y José, su hijo, será la persona principal de la historia. Así que recuerde y recordemos esto al leer el libro de Génesis. Cuando dice, estas son las generaciones de, o estos son los descendientes de, no estaremos estudiando de la vida de este hombre, sino la vida de uno o de alguno de sus hijos. Estamos en la generación de Isaac, y Jacob es el personaje central. Hasta ahora hemos estudiado dos cosas de la vida de Jacob. Lo hemos estudiado como suplantador en casa y como siervo en Padán Aram. Ha sido el suplantador, ha sido el engañador, ha sido el tramposo. Luego ha sido el siervo engañado y a quien le han hecho sus triquiñuelas, a quien Dios le ha pagado ciertamente su maldad.
pero ahora va a ser la cabeza de la casa. Ahora regresa para ser el líder espiritual de la simiente de Abraham, conforme se le dijo en el capítulo 28 del libro de Génesis. Ahora vas a herir la cabeza del diablo y va a servir de bendición para toda la humanidad. A partir de ahora será el hombre de fe, el hombre de Dios. A partir de este momento ya no va a ser conocido como Jacob, sino como Israel. Y a partir de este momento se le va a conocer a Jehová como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¡Qué gran bendición! ¡Qué maravilla! Esto me recuerda, hermanos, cuando su servidor ha platicado con algunos compañeros de mi adolescencia, de mi temprana juventud, y me dicen: tú sí cambiaste, tú sí eres diferente. Recuerdo cuando fallece mi bisabuela, abuela paterna, y ella había sido la rezandera del pueblo. Tuvo un hijo que es de la sola copa. Tuvo un nieto que fue miembro de la Iglesia de Cristo, y a nadie le permitieron ni dirigir cantos ni predicar la palabra de Dios. Pero cuando su servidor llega, habla con la familia, y a mí me impresionó. Yo realmente no tenía esperanzas de que me dieran la oportunidad de predicar, y me dicen: a usted sí, a usted sí. Entonces, cuando la vida es transformada, cuando la vida es cambiada, la gente lo nota. Es manifiesto, es evidente. Así que desde este momento será conocido también por su Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así como Abraham en un principio no era el hombre de fe, así como Isaac en un principio no era el hombre de fe, así Jacob también tuvo su conversión. Así que Dios no puede ser, o mejor dicho, Jacob no puede ser el hombre de Dios, no puede ser el poseedor de toda la tierra prometida, no puede herir la cabeza del diablo, no puede ser bendición a toda la humanidad mientras es el suplantador, el tramposo, ni tampoco mientras es siervo en la casa de su tío suegro. Pero en la tercera parte de la vida de Jacob es cuando se convierte en el santo de Hebrón, es cuando es separado, es cuando es escogido por Dios. Vamos, hermanos, a leer durante algunos minutos la palabra de nuestro Dios. Estamos en el capítulo 31 ya del libro de Génesis. Por favor, me disculpa si voy muy aprisa. El plan es tratar de avanzar 5 capítulos. Vamos a leer capítulo 31, versículos del 17 al 55 primeramente. Son bastantes versículos. Ruego me acompañe, por favor. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre, y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Versículo 34. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado en todos los enseres de tu casa. Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas.
De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Y el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Cabe mencionar, hermanos, que es la primera vez que Jacob menciona a Dios. Es la primera vez que Jacob se muestra como un hombre de fe. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías y los hijos míos son. Y las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano, y lo llamó Labán Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galaad. Porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo: atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano y aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Hermanos, es la primera vez que Jacob levanta un altar a Dios y ofrece víctimas. Pero es interesante, es curioso, que él no juró por Jehová como su Dios, sino por aquel a quien temía Isaac su padre. Él sabía que su padre tenía un Dios y sabía que que el Dios de su padre era el Dios, pero todavía no era su Dios. Esto me recuerda, mis amados hermanos, el libro de Daniel, los primeros 4 capítulos. A causa del tiempo no los podemos leer. Usted los va a leer con detenimiento, hermano Alfredo, hermana Esperanza, hermano Walter, hermana María, hermanos todos. Ustedes los van a leer después. Pero cuando Nabucodonosor, hermanos, escucha la interpretación del sueño, ese sí lo vamos a leer, Daniel capítulo 2, solamente los versículos claves vamos a leer. Es interesante cómo se expresa Nabucodonosor, que es la misma expresión que utiliza Jacob. Fíjese bien, 2:47 de Daniel. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro, o sea, el Dios de ustedes, es Dios de dioses y Señor de los señores, Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Ya en el capítulo 3 también. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Es interesante, hermano Walter, hermana María, hermano Alfredo, hermanos todos, cómo es que Nabucodonosor reconoce la superioridad, Daniel 2:47 y Daniel 3:28 al 29, hermano Alfredo. Es interesante cómo es que Nabucodonosor reconoce la superioridad del Dios de Daniel sobre los dioses que él y su nación tenían.
Es interesante cómo es que él reconoce por encima de sus dioses al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, pero dice el Dios de ellos. Así es también, hermanos, al principio Jacob. Es el temor de Nacor, es el Dios de Abraham, es el temor de Isaac mi padre, pero es el Dios de ellos. Hasta este momento él inmola víctimas, pero es el Dios de ellos, no es mi Dios. Hay un proceso de conversión, tal cual lo hubo también en el de Daniel, en el Nabucodonosor, en el libro de Daniel. Ahora en el capítulo 4, hermanos, versículo 2, dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Aquí mismo en el capítulo 4, versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, ahora yo alabo. Ya no es el Dios de Daniel, ya no es el Dios de Ananías, Misael y Azarías, a quienes les cambié el nombre por Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora yo lo alabo, ahora es mi Señor, ahora es mi Dios, ahora Él es mi Rey. Dice: yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces, ahora Nabucodonosor dice: ahora yo entiendo que Dios es mi Dios, que el Señor es mi Señor, que el Rey de Reyes es también mi Rey. Mis hermanos, necesitamos dejar de creer en el Dios de los demás y necesitamos adoptar a Dios como nuestro Dios. Tenemos que convertirnos. Para cuando muere Isaac, Jacob tenía 120 años. No sé cuánto tiempo duró en casa de su padre. Ya leímos que estuvo 20 años en casa de su suegro. Así que, casi en su vejez, cuando ya han nacido todos sus hijos, hasta entonces él se convierte. Ojalá se hubiera convertido antes. Ojalá hubiera venido a los pies del Señor antes. Tal vez usted ha crecido en la iglesia. Tal vez usted ha tenido conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero necesita el día de hoy reconocer a Dios como su Dios. No solamente saber que hay un Dios. No solamente saber que la Biblia es la palabra de Dios. Necesita adoptarla como la palabra de Dios para usted en su vida. Mire, tengo un amigo, mi amigo del alma, mi hermano del alma, hijos de diferente padre, de diferente madre, pero hermanos por elección. Mi amigo Miguel Ángel, allá en Tijuana. Nos apreciamos mucho, y a nuestras familias también, por supuesto, con mucho amor, con mucho respeto. Y cuando tuve la oportunidad de verlo hace 3 años, su esposa le decía, porque le sorprendió a ella mucho, que él en su niñez y en su adolescencia nos acompañaba a las reuniones de la Iglesia de Cristo. Y entonces su esposa me pregunta a mí: ¿entonces usted siempre era cristiano desde que era amigo de cuando niños? Y contesta Miguel por mí y dice: no, sus papás eran cristianos, él era niño. Y causó risa cuando estábamos ahí, pero tenía razón. Yo no podía decir en mi niñez que Dios era mi Dios. Tuve que pasar, como todos los demás, por una etapa de rebeldía. Tuve que ceder al pecado para después arrepentirme y reconocer a Jesús como mi Señor y mi Dios, no solamente como mi Salvador. Así que yo le invito, si usted es una persona que ha leído la Biblia y que ha sido criado en un hogar cristiano, necesita venir a Cristo ahora, necesita convertirse al Señor ahora mismo. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No que sepa que hay un Dios, sino que Dios sea su Dios. No es que sepa que hay un Señor de señores y Rey de reyes, sino que Él sea su Señor y su Dios. Mire, la palabra de Dios dice, Romanos 10, del 8 al 10, un pasaje muy manoseado, muy malentendido y muy torcido y retorcido por los falsos maestros. Más que dice,
Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es, fíjese bien, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es, no dice el Salvador, porque eso es lo que enseñan los falsos maestros. Confiésale como tu Salvador personal. Ahí no dice que uno es salvo por confesar a Jesús como el Salvador personal. Dice ahí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, que en tu corazón hay un trono y que quien está sentado, quien gobierna tu vida, quien gobierna tu mente, tus emociones, tus pensamientos, tu destino, tu hogar, tu familia, tu trabajo, que Él es el Señor, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que se tiene que confesar? No que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, aunque ciertamente lo es, y aunque ciertamente lo hizo, sino que Él es el Señor. ¿Cuántos años tardó Nabucodonosor? 70 años, 60 años desde que Daniel entra a su vida. Porque Daniel va en la segunda cautividad, 60, 61 años para convertirse a Dios. ¿Se fija? ¿Cuántos años tardó Jacob? Alrededor de 100 años para reconocer que el Dios de Nacor, el Dios de Taré, el temor de Abraham y el temor de Isaac su padre era su Dios también. Nosotros también, hermanos, ojalá no tardemos tanto en reconocer que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Vamos al capítulo 32, hermanos, de Génesis. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Qué terror para Isaac, qué terror para Jacob el escuchar esa noticia, hermanos, ciertamente. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó al pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos, y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Esto porque dijo: él viene con 400 hombres. Seguramente, hermanos, porque pensaba que las vacas, que las ovejas que había enviado eran chantaje, eran manipulación. Hasta que finalmente Esaú va a ver en Jacob el cambio en su corazón, y es entonces cuando lo perdona también de corazón. Seguimos la lectura. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga caso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. En ese momento, hermanos, Jacob se convierte en un hombre de fe. Ya no va a ser solamente el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Ahora, Señor, yo confío en tus promesas. Ahora, Señor, yo confío en tu palabra. Como dijera aquel hombre en el Nuevo Testamento a Jesús: aumenta mi fe. Creo, pero aumenta mi fe. Y durmió aquí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí.
y poner espacio entre manada y manada, y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. He aquí también viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallares. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Vamos a leer también del 22 al 32. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc, los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob ese sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Los 2 campamentos, su campamento y el de Dios. Dios quiere que sepa que no está solo, aún tiene que enfrentar a Esaú, el profano. Sí, fue librado de las garras de su tío, de su suegro, fue librado de la muerte, pero su hermano había jurado matarle. Su hermano dijo: voy a matar a mi hermano. Por eso salió, por eso huyó de casa de su padre. Así que él hace preparativos para encontrarse con su hermano Esaú. Le envía mensajeros. La respuesta: Esaú viene contra ti con 400 hombres. La estrategia de Jacob: divide sus rebaños, manadas y gente en 2 campamentos. Ora a Jehová y le recuerda el pacto que hizo de estar con él y de bendecirle. Envía a Esaú regalos de toda clase de animales, unas primera, segunda y tercera vez. Note usted varias cosas que aprendemos acerca de Jacob. Él ha dejado la casa de su suegro atrás. Y al dejar la casa de su suegro atrás, él ha aprendido que Dios está con él por medio de sus ángeles. Esto fue cierto cuando salió de su casa, y esto fue cierto cuando regresa a su casa. Ha aprendido también que ahora él es Israel, el príncipe de Dios, que Dios le cambió su identidad, que fue Dios quien le cambió su carácter en estos años de vida. Él también ha aprendido que cuando su nombre es cambiado de Jacob a Israel, ahora él tiene el poder de Dios. Antes todo lo conseguía por medio de engaños o por medio de trabajo. Ahora por medio de la bendición de Dios. Él se para y él se da cuenta y mirando en retrospectiva dice: yo solamente tenía mi cayado, solamente tenía una vara. Y ahora, Señor, tengo 2 campamentos con ganado para alimentarme a mí, a mi familia, y de sobra, a manos llenas, hasta para dar a manos llenas. Ahora entiende que su poder es el poder de Dios. Ahora entiende que su riqueza es riqueza de Dios. Ahora comprende que todo lo que tiene le pertenece a Dios, y Dios simplemente se lo ha dado para que lo administre. Así que Dios está con él por medio de sus ángeles. Ahora él es el príncipe de Dios y ahora él tiene el poder de Dios. También se ha humillado ante Esaú, a quien antes había engañado, a quien antes había defraudado. Esto, hermanos, para recalcar que cuando se dijo el mayor servirá al menor,
no se refería a los dos hermanos en el vientre, sino a las naciones que vendrían tras él, refiriéndose a que Edom serviría a la nación de Israel. Y número 5, los dos hermanos se han reconciliado y ahora Jacob se establecerá nuevamente en la tierra prometida, la tierra que Dios le ha dado. Pero antes de esa reconciliación, Jacob lucha con Dios. Se le cambia el nombre de Jacob, suplantador, engañador, tramposo, a Israel, el que tiene poder con Dios. El que tiene poder con Dios. El cambio de nombre se debe a que ha cambiado de carácter. Un pillo joven y orgulloso salió de la tierra prometida. Ahora es un hombre maduro y justo el que ha regresado. El poder de Jacob no está en su mente, sino que de aquí en adelante viene de Dios. Cojeará como un recordatorio continuo de esto, capítulo 32, versículos 22 a 32. Se humilla delante de Esaú en el capítulo 33, versículo 3. Vamos a leer capítulo 33. Alzando Jacob sus ojos miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Aunque se menciona niños, hermanos, el mayor ya tiene 20 años. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Hermanos, aquí aprendemos una gran lección antes de que se me olvide, porque no la tengo anotada. Muchas veces, hermano Alfredo, hermana María, hermanos todos, al calor de la ira, al calor del enojo, decimos y pensamos hacer cosas que no queremos hacer. Al calor del enojo, uno le puede zafar un brazo a una persona, romper una pierna, quebrar una costilla, empujarlo, atropellarlo, darle un balazo, maldecirle, gritarle. Pero después la conciencia redarguye. Esto es cierto entre hermanos, esto es cierto entre amigos, esto es cierto entre compañeros de trabajo, aún en el matrimonio, incluso en el evangelismo. Hay personas que inmediatamente nos ven con la Biblia y se ponen a la defensiva y nos gritan de maldiciones y hasta nos arrojan la puerta. Pero apenas azotaron la puerta, cuando la conciencia les comienza a redarguir. Recuerdo hace tiempo en Vicente Guerrero Durango, así una persona nos azotó la puerta, después de gritarnos hasta lo que nos íbamos a morir, diciendo que ellos eran católicos y no aceptaban propaganda de ninguna iglesia que no fuera. Enseguida la persona nos recibió, empezamos a estudiar con ellos, y en el segundo estudio que fuimos, mi cuñada, la que les aventó la puerta la semana pasada, quieren que regrese. Si vieran qué triste y qué arrepentida se quedó de cómo los trató, que ahora espera que ustedes regresen para tener la cortesía de disculparse y de decirles que ahora sí tiene tiempo para escucharlos. Hace tiempo, hermanos, una tienda, el Señor me ofrecía un garrafón roto. Y yo le dije, Señor, no le puedo recibir ese garrafón porque está roto. El Señor pegó el grito en el cielo. Era un mal momento para él, tal vez. La señora salió y porque no recibió el garrafón roto, se enojó. Y esta semana, después de 2 años, pasé otra vez a saludar, a ver cómo estaban. Y bueno, por 2 años perdí un cliente. Cuando a la siguiente vez de la ruta pude haber pasado y sin que ellos se acordaban de que estuvieran molestos, sabiendo que ellos habían tenido la culpa al quererme dar un garrafón roto. A lo que voy es a lo siguiente, hermano, hermana, amigo, amiga. Usted no tiene que esperar 60 años o 20 años, que fue lo que tardó Jacob en regresar con su hermano, porque le tenía miedo a la confrontación. Usted no tiene que esperar una semana o un mes para ponerse de acuerdo con su cónyuge, con su esposo. De hecho, la palabra de Dios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, Efesios capítulo 4.
Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Cristo murió para reconciliarnos con Dios, pero también para reconciliarnos el uno con el otro, judíos y gentiles, y también entre familia. Así que, hermanos y amigos, no espere demasiado. No espere a que pase más tiempo. Si está enemistado con su compañero de trabajo, o su patrón, o su empleado, o su amigo, no tarde más. Búsquelo. Tal vez el coraje, la ira, ya pasó. Tal vez las palabras que se dijeron en aquel entonces, aunque fueran muy violentas, todo este tiempo les han estado atormentando, no solamente a usted, también a él, también a ella. Y lo único que necesitan es verse. Y en cuanto se vean, correrán a abrazarse, correrán a besarse, y habrá reconciliación y habrá amistad nuevamente. Versículo 5 y 6. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron, y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y las fatigadas en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Así que las siervas se inclinan ante Esaú, Lea y sus hijos se inclinan ante Esaú, Raquel y José se inclinan ante Esaú. Esto es para que nosotros entendamos que la promesa en la profecía dada cuando estos dos niños estaban todavía en la matriz, de que el mayor serviría al menor, no se refiere a los muchachos, sino a las naciones salidas de ellos. Esaú pregunta en cuanto a los dones ofrecidos por Jacob y se rehúsa a aceptarlos. Se ofrecieron para lograr el favor de Esaú para con Jacob y su familia. La declaración convincente de Jacob: porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me ha recibido. Esaú dice: acepta ahora el regalo, porque ahora acepta el regalo, porque sabe que es en verdad un regalo y no un soborno. Finalmente vemos a Jacob en un lugar llamado Sucot. Déjenme le digo una cosa: aunque se hubieran reconciliado, hermanos, lo más sabio, lo más prudente, era poner distancia de por medio. No pueden vivir en el mismo terreno. Dice la palabra de Dios: dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Usted no quiere que su padre divida las tierras y que diga: esta parte es para un hijo, esta parte es para otro hijo, y esta parte es para otro hijo, y esta para una de mis hijas? Usted no quiere eso, ni necesita eso tampoco. Usted quiere un espacio igual de grande o más grande en otro lugar. Los seres humanos, óigalo bien, hermano, hermana, somos como los árboles. Si vamos a crecer, necesitamos espacio donde echar las raíces. Un árbol crece tanto para arriba como para abajo.
Los metros que el árbol mide hacia arriba son los metros que el árbol mide hacia abajo. Los metros que el árbol mide hacia los lados son los metros que las raíces miden abajo también. Es la misma distancia. De lo contrario, hermanos, si no hay distancia entre un árbol y otro árbol, las raíces se dañan. Y Jacob lo sabía, porque había escuchado seguramente con respecto a Abraham y Lot, su sobrino. Estaban juntos y la tierra no los pudo sostener. El vivir juntos traerá problemas. Así que los seres humanos necesitamos ser como los árboles. Necesitamos de cierta distancia. Usted lo puede ver hasta con sus vecinos si es que vive en una privada, si es que vive en casas de Infonavit, donde solamente la pared divide y usted escucha los ruidos del departamento del de al lado. Esto crea conflictos, esto creará siempre problemas. Mis hermanos, el tiempo se nos ha agotado. Pudimos avanzar capítulos 31, 32 al 33. Si Dios lo permite, veremos Israel, el príncipe de Dios, segunda parte, el próximo lunes, los capítulos 34 y 35, antes de entrar a ver la vida de José y de los demás hijos de Jacob. Vamos a orar. Gracias a Dios por nuestra hermana Gina, que está aquí también presente en la transmisión. Dios la bendiga, hermana. Nuestra hermana María del Carmen Tejera también, nuestro hermano Alfredo Miranda, nuestra hermana Esperanza Ochoa, Walter Girón. Dios nos bendiga a todos. Vamos a orar, hermanos, para ceder lugar a la transmisión que sigue. Señor bendito, Padre Dios, alabamos tu santo y bendito nombre. Agradecemos, Señor, que eres bueno, que nos amas y que tú, Padre, de una forma providencial siempre nos haces cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Gracias, Señor, porque has transformado nuestra vida como transformaste la vida de Jacob, la vida también de Nabucodonosor. Padre, que más personas que están en ese proceso de conversión, en ese proceso de reconocerte como su Señor y su Dios, que no se ha tardado, que comprendan que verdaderamente ahora es el tiempo aceptable, que ahora es el día de salvación. Y que nosotros, Padre, cuando prediquemos tu verdad, lo hagamos en amor, sabiendo que aunque hayamos tenido, entre comillas, fracasos en el pasado, tú estás trabajando continuamente en la mente y el corazón de las personas. Y que solamente tu palabra puede transformar la vida de las personas. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos. Y si hubiera alguna enemistad con alguna persona a la que amamos, bendito Señor y Dios Padre eterno, ayúdanos a no dejar que pase tanto tiempo, a que no se ponga el sol sobre nuestro enojo y entendamos que verdaderamente ahora es el día de la reconciliación, ahora es el día de salvación. Nos ponemos, Señor, en tus manos y también a nuestros enfermos, para que tu Padre nos dé sanidad. En nombre de tu Santo Hijo Jesús te pedimos y te damos gracias. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Hermana Magdalena Restrepo, me llevo la petición de oración y la pasamos, hermana Gina, hermano Alfredo, al programa que sigue también, por favor, la petición de nuestra hermana Magdalena para la oración para su esposo de nuestra hermana. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde, si Dios presta vida y salud. Por favor, compartan. Dios nos bendiga a todos.